tardes, comenzando una nueva semana, ya pocos días del plebiscito. Bienvenidos a Agenda Constitucional. Hoy vamos a abordar otra de las materias que seguramente se van a estar discutiendo en el camino de este proceso. Estamos hablando de los temas medioambientales, cómo deberían incorporarse eventualmente en una reforma constitucional, bueno, una nueva constitución. Son algunos de los temas que vamos a abordar. Les presento a nuestros invitados. Estamos junto a Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Bárbara, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. También estamos junto a Decio Carrasco, abogado y profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad del Desarrollo. Decio, ¿cómo estás? Muy bien, Bárbara, gracias por la invitación. Bueno, tal como les comentaba, se viene un proceso. Estos temas estuvieron el año pasado muy en la agenda cuando estábamos en el contexto de la COP25, todo se vio interrumpido entre estallido social, después pandemia, pero ahora nuevamente hay una oportunidad para tomarlo. ¿Qué aspectos creen ustedes que sería muy importante partir de abordar, Marcelo? Sí, mira, hace un par de meses empezó la Universidad de Chile, el Centro de Derecho Ambiental, a empezar a discutir si era compatible la Constitución actual con la descarbonización. Y evidentemente cuando uno quiere avanzar en temas que son voluntarios, ¿no es cierto?, donde depende de la voluntad de cada uno, se puede avanzar mucho, pero cuando ya uno empieza a contraponer actividades económicas que tienen que ver con emisiones más duras, ¿no es cierto?, ahí se pone un poco más complicado. Entonces, yo pienso sinceramente que, por ejemplo, el tema que está ausente hoy día tiene que ver con la justicia intergeneracional, ¿no es cierto? Porque hoy día hay un tema de contaminación. Hoy día está la Constitución dice que uno tiene el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, pero el CO2 como tal no es un contaminante que causa daño directo. Su daño tiene que ver con el impacto al cambio climático y tiene un efecto y una distancia, digamos, efecto que dura décadas, si es que no más. Entonces, por lo tanto, la justicia intergeneracional aparece como un tema de abordar. Ese me parece uno muy importante. También el derecho a la protección ambiental, digamos, a la naturaleza, que aparece dentro de algunas constituciones más modernas como las de Alemania, entre otras. ¿Decio? Sí, a ver, yo creo que hemos tenido una pandemia difícil, que ha tenido muchos costos en lo económico y en lo social, y creo que la recuperación económica que vamos a iniciar ahora y asimismo el proceso constituyente que eventualmente Chile se dará, creo que tiene que tener un principio en el centro. Ese principio se llama sustentabilidad. No vamos a tener una recuperación sostenible en el tiempo, ni tampoco un proceso constituyente en forma de una constitución para los próximos 30, 40 o 50 años, si no incorporamos la sustentabilidad en el centro. Y para eso me parece que eventualmente un preámbulo o bases de la institucionalidad de una eventual nueva constitución debiese considerar este principio. Un principio que tiene tres dimensiones. Por una parte, más y mejor protección del medio ambiente, equidad social y también desarrollo económico. Esos tres pilares para un país en vías de desarrollo como el nuestro, que ha experimentado pobreza y mayor desigualdad, producto de lo que ocurrió ahora último, debiese ser un eje inspirador que no solo nos va a acompañar eventualmente en lo ambiental, y eso tiene que ver con lo que decía Marcelo, con justicia intergeneracional, es decir, que las necesidades de hoy no comprometan las de los futuros, es decir, nuestros hijos y nietos. Y por otra, me parece que también incorpora el principio de sustentabilidad respecto, por ejemplo, al uso de recursos públicos y otras materias. Es decir, tenemos que tomar decisiones siempre pensando en que esos van a afectar generaciones futuras, y creo que la sustentabilidad debiese estar en el centro. Y desde ahí podemos trabajar otro tipo de ajustes o cambios que eventualmente la Constitución pueda tener, ya sea en el ámbito del derecho, en el ámbito de los deberes estatales, o eventualmente respecto a las limitaciones al dominio. Creo, Bárbara, que la sustentabilidad debe estar en el centro y debiese ser una cuestión central, insisto, en el preámbulo o eventualmente en bases de la institucionalidad. Ahora, escuchándolo a ustedes y estos temas en general, pareciera que hay bastantes acuerdos respecto a lo que queremos proteger, por lo menos. La dificultad está en el cómo y cuáles son las dificultades, en el fondo, qué cosas deberíamos cambiar de lo que tenemos actualmente. ¿Qué trabas ustedes ven en esta Constitución que tenemos hasta ahora para cumplir con estos propósitos? Porque, por ejemplo, en el caso del plan de descarbonización, se está pudiendo hacer con las reglas actuales. ¿Qué cosas no se pueden hacer? Una prohibición, por ejemplo, ya, la ley que está discutiendo hoy día de cierre termoeléctrico acelerado en forma obligatoria, esa sería inconstitucional porque contrapone el derecho de, o sea, en mi opinión por lo menos, digamos,
obliga a alguien y de repente no tenemos un sustento legal muy sólido con respecto a poder justificar por qué una termoeléctrica en Chile y no en China o otro lado tenga que cerrarse por esas razones. O el fin de los motores de combustión interna. Si es que se le ocurriera al gobierno, como muchos países están haciendo hoy día, prohibir la venta de vehículos que tengan motor de combustión interna, como anunció recientemente California y otros, eso también tiene limitantes. Y por cierto, hay varios temas de sustentabilidad y de territoriales que muchas veces pasan porque uno lo ve como una cosa más simplificada. Efectivamente, cuando decía Decio el tema de la sustentabilidad en el centro, hoy día tenemos un compromiso que son los objetivos de desarrollo sustentable, en donde uno ve que la superación de la pobreza está íntimamente ligado con temas de equidad de género, con temas de medio ambiente, con temas de protección ambiental, y eso es muy importante también tener considerado. Y el tema de la descentralización, porque hoy día, por ejemplo, tenemos un país que es muy vulnerable al cambio climático, pero la toma de decisiones es muy centralizada, en la cual, entonces, si uno hace un plan de un plan de adaptación regional, tiene que pasar por un consejo de ministros y probablemente el presupuesto de carácter nacional. El presupuesto para poder ejecutar las medidas de adaptación al cambio climático son extremadamente difíciles y los alcaldes muchas veces tienen muchas limitaciones y que tienen mucha tutela por parte del gobierno central a través de los Ceremi, cosas por el estilo. Entonces yo creo que hay no solamente aspectos netamente ambientales que son limitantes para poder avanzar hacia un desarrollo más sustentable, sino que también tienen que ver con cómo uno distribuye el poder, cómo se distribuye el presupuesto, recaudar para fines específicos. Mira, por ejemplo, el tema del impuesto verde. Me estaba hablando con el alcalde de Castro hace poco, él tiene una termoeléctrica en su zona, esa está causando un daño local, pero quien recibe ese impuesto verde es el gobierno nacional, cuando podría haber un financiamiento local. ¿Me entiendes? Entonces, no solamente se trata de los aspectos de los derechos y los deberes, que son muy altamente convocantes dentro de todos los procesos que hemos tenido hasta ahora, sino que también cómo se distribuye el poder y cómo se ejerce la toma de decisiones. Sí, yo creo que es importante explicarles hoy día a quienes nos están escuchando qué dice la Constitución en materia ambiental, particularmente para aquellos que no son abogados. Primero, reconoce un derecho, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 2, impone deberes al Estado, consistentes en tutelar este derecho y además preservar la naturaleza. Tiene además un recurso de protección, que es una acción para proteger ese derecho y hacer efectivos esos deberes. Y por último, la conservación del patrimonio ambiental es una limitación al dominio. Eso es lo que dice la Constitución chilena. Debe ser, si no me equivoco, la tercera o cuarta en el mundo en reconocer este derecho, por lo tanto se trató de una constitución en su minuto, el año 80, muy innovadora. Y en esto yo tengo un matiz con Marcelo. Yo creo que la Constitución, al menos en este punto específico, no ha sido un cerrojo, no ha sido una trampa para tener más y mejor protección del medio ambiente. Si uno mira lo que ha hecho el Congreso, de manera progresiva y gradual, en los 90 creamos en su minuto la CONEMA y las respectivas COREMA. Posteriormente reformamos la institucionalidad ambiental. Hoy día tenemos ministerio, servicio de evaluación, superintendencia, tribunales ambientales, ley REP, impuestos verdes, ley de humedales. Y hay otras materias que están hoy día en discusión en el Congreso, como la ley del SBAP, la CIARE, reforma al CIA, delitos ambientales. Volviendo al presidente de la República, no digo en este caso en particular, sino que a la institución del presidente. Hablábamos hace unos minutos atrás respecto a la descarbonización. Bueno, el ministro Llobet ha avanzado en descarbonización, podemos decirlo con o a pesar de esta Constitución, pero se ha podido avanzar y en eso Marcelo también ha contribuido en esa lógica. Lo que hizo Marcelo en su minuto como exministro del Medio Ambiente, todo lo que se hizo en materia de planes de descontaminación, lo que se hizo en áreas protegidas, y lo que ha hecho también el Poder Judicial, miremos también ese poder, ha hecho una interpretación evolutiva de este derecho en los últimos 10, 15 o 20 años, en donde pese a lo que dicen algunos de que el derecho de propiedad o el derecho a la libertad económica están por sobre la libertad, perdón, el derecho a desarrollar una actividad económica, eso en la práctica, al menos jurisprudencialmente, no se observa. Por lo tanto, en esta lógica de sustentabilidad, en esta lógica del equilibrio que yo creo que va a ser muy necesario eventualmente en una futura convención, es importante armonizar, por una parte, insisto, protección del medio ambiente, equidad social. Muchas veces detrás de los proyectos y actividades que se evalúan hay infraestructura pública, hay viviendas sociales, hay personas que requieren acceder a determinados bienes, y también hay, y tenemos un foco que poner en eso, crecimiento y desarrollo económico. De ahí salen los impuestos que posteriormente nos permiten tener mejor educación y salud. Y por último, respecto a lo que decía Marcelo, que mezcló varias cosas distintas, efectivamente hay temas de equidad territorial, hay temas que tienen que ver con la vinculación con nuestro territorio, hay temas de impuestos. Efectivamente, los impuestos que genera un proyecto de actividad no vayan al Fondo General de la Nación, sino que vayan a la región y que la región efectivamente se haga cargo de ellos y que no solo suma los costos, sino que también los beneficios. Pero eso tiene que ver con una discusión también, creo yo, un poco más amplia.
en donde lo ambiental es relevante, pero donde tenemos que mirar tal vez al país de manera diferente. Por tanto, para terminar, Bárbara, tiendo a pensar que la Constitución ha permitido avanzar en más y mejor instituciones, en más y mejor protección del medio ambiente. Obviamente hay muchos desafíos pendientes, los podemos conversar, unos de naturaleza constitucional y muchos otros de rango legal. Por lo tanto, es importante también hacer esa distinción. O sea, si ya está incorporado este derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿cuál es el problema? ¿Se cumple, no se cumple? ¿Hay un problema en la Constitución o un problema en la bajada que se hacen las leyes? ¿Dónde está ahí la piedra en el zapato? Te voy a comentar, Bárbara, un momento cuando empezamos a diseñar la prohibición de las bolsas plásticas, ¿cierto? Que se contrapone con el ejercicio de ejercer una actividad económica, como el caso de producir bolsas plásticas. Y en su momento nos cohibimos de hacer una prohibición de carácter nacional y buscamos un sustento, digamos, más relacionado con el medio ambiente, y partimos con la prohibición de las ciudades costeras, porque había mucha literatura que indicaba de que efectivamente una persona que utilizaba una bolsa plástica, la chance de que llegara al mar era grande y por tanto el vínculo ambiental era directo. Esa ley fue era vulnerable absolutamente frente a que se impugnara porque el derecho de llevar a cabo actividades económicas. Terminó, digamos, siendo promulgada y no hubo ese problema, pero era vulnerable. El tema de los impuestos verdes. En su momento, cuando hicimos el primer impuesto verde, el sector agroindustrial nos amenazó con llevar al Tribunal Constitucional por decir que este impuesto podía ser injusto o desproporcionado. Una definición bastante, digamos, subjetiva, y por tanto, si nosotros quisiéramos hoy día aumentar y ocupar el precio que recomienda el FMI, probablemente sería vulnerable ante una impugnación frente al Tribunal Constitucional por ser, digamos, desproporcionado o injusto, y basta que un Tribunal Constitucional crea que eso es así y se acabó esa ley. Entonces, para mí hay muchas vulnerabilidades de poder avanzar hacia temas que tienen que ver con el hecho de que hoy día tenemos un planeta que es finito, que tiene límites planetarios y que por lo tanto tenemos que enmarcarnos dentro de eso. Y un tema fundamental de esto tiene que ver con que el agua sale mencionado una vez en la Constitución y solamente sale mencionado como parte de una propiedad en el contexto del Código de Agua, y por ejemplo con esta Constitución actual, sin modificar, difícilmente podemos implementar las recomendaciones de la OECD que dicen que tenemos que priorizar el uso del agua para fines como la protección ecológica o para el consumo humano, y dejar de otorgarlo como si fuera infinito cuando estamos en una escasez, digamos, hídrica. Entonces, ese tipo de vulneraciones yo creo que son ajustes importantes que tenemos que tener para poder realmente abordar esto en forma sustentable, entendiendo de que hoy día tenemos un marco jurídico que no es nulo, pero si queremos avanzar para algo que es mucho más severo, a enfrentar el tema de la descontaminación dentro de estas próximas 30 décadas, 3 décadas, va a ser mucho más difícil porque es mucho más vulnerable lo que hacemos frente a los tribunales por esta Constitución. ¿Es de está de acuerdo? A ver, yo haría algunas precisiones. Si uno mira los dos primeros ejemplos que dio Marcelo, ley de bolsas plásticas, ley de la República, aprobada el primer año del presidente Piñera 2 me refiero. 2, impuestos verdes, aprobado precisamente por la expresidenta Bachelet 2 en su segundo mandato. Es decir, 2 normas que se aprobaron legislativamente y que han contribuido a tener más y mejor protección del medio ambiente. Por lo tanto, cuando hay voluntad política, cuando hay decisión, cuando hay innovación legislativa, cuando hay innovación regulatoria finalmente, y hay equilibrio, vuelve a la sustentabilidad, en que se equilibra protección del medio ambiente, equidad social y desarrollo económico, los proyectos avanzan. Y hay voluntad tanto a nivel de Presidencia de la República como del Congreso. Respecto al tema de las aguas, yo creo que el tema de las aguas es una discusión muy importante que hay que abordar en la Constitución, pero tiendo a pensar, Bárbara, que es una discusión más asociada a los límites del derecho de propiedad, en donde de alguna manera vamos a tener una discusión sobre los recursos naturales, si tú quieres, a nivel general, minería, agua, pesca, bosque. Yo en lo personal soy partidario de tener un estatuto general, en principio, en donde efectivamente los recursos naturales que son de la nación, el Estado los regula de una manera diferente, porque tenemos escaseces distintas de cada uno de ellos, tenemos realidades regionales y territoriales diferentes, los problemas del agua en el norte no son los mismos que en el sur, los problemas de bosque no son los mismos, lo mismo respecto a la pesca, y por lo tanto creo que tenemos que avanzar eventualmente en una nueva Constitución, en tener un estatuto general, en donde se le entrega al Estado su regulación, reconociendo siempre algunos principios. Yo diría, en principio, libertad de acceso, libre e igualitario acceso,
a los recursos naturales, por otra parte, reconociendo sus condiciones de escasez que cada uno tiene, y por último, reconociendo los derechos que ya hayan sido constituidos en conformidad al ordenamiento jurídico. Ahora, ¿dónde avanzar eventualmente respecto a este derecho desde el punto de vista constitucional? Si uno mira de alguna manera la definición que hoy día tenemos, creo que es muy formal. La contaminación, Marcelo lo sabe bien, al menos desde el punto de vista normativo, es la superación de una norma. Y la contaminación naturalmente es mucho más que eso. No es netamente o únicamente la superación de una norma. Hoy día, de alguna manera, lo que la Corte Suprema en particular, frente a ruidos molestos, frente a olores molestos, de alguna manera nos ha llevado como país, es a entender, de alguna manera, el derecho a vivir en un medio ambiente digno. Es decir, el concepto de dignidad, creo que de alguna manera jurisprudencialmente se ha ido desarrollando, y tal vez debiésemos avanzar hacia allá, hacia un concepto más amplio, que incorpore no solo una estricta dimensión normativa del problema, sino que también una condición mucho más amplia. ¿Por qué? Porque no podemos seguir teniendo zonas de sacrificio. No podemos seguir teniendo un Puchucaví entero, un Freirina, un Coronel, un Huasco. En esto hay que también ser responsable. Muchas de estas zonas de sacrificio se remontan a la década del 60, en donde nuestros padres y abuelos tenían tal vez una apreciación distinta a lo que era el desarrollo. El desarrollo para nuestros padres y abuelos era vivir cerca de una industria. Y así lo reflejaba, por ejemplo, la insignia o el símbolo de Puchuncaví, que eran dos chimeneas expeliendo humo. Hoy, obviamente, tenemos más información, sabemos lo que implica vivir al lado de una fundición, tenemos también una concepción cultural distinta respecto al medio ambiente y entendemos el desarrollo de una manera diferente. Pero todas esas zonas de sacrificio han estado con distintos gobiernos, de distintos signos, bajo dos constituciones diferentes, bajo políticas de centro-derecha o centro-izquierda, y no hemos sido capaces de enfrentarlas adecuadamente. Y tiendo a pensar que el llamado que nos hace la Corte es a entender de alguna manera el ejercicio de este derecho desde la dignidad. Por lo tanto, tiendo a pensar, pensando ya en un segundo aporte, si tú quieres, Bárbara, respecto al proceso constituyente, que debiésemos avanzar hacia un medio ambiente digno. La dignidad debiese estar en el centro. Bueno, ha sido parte del debate en general desde hace un año, pero la dignidad también debiese mirarse desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, creo que ahí puede haber una innovación constitucional a pensar en el futuro. Mire, coincido con ese tema, Bárbara, y porque mañana, de hecho, en nuestro ciclo Recicla la Política de Chile 21, vamos a estar con el alcalde de Huasco y con distintos activistas de distintas zonas de Calama, ¿no es cierto?, del sur de Chile, en donde el modelo de desarrollo ha llegado a una ecuación en donde se puede contaminar mucho para beneficiar a una mayoría, pero impactando a algunos, y eso es el problema que tenemos de la zona de sacrificio. Es un invento tecnocrático, ¿no es cierto? Lo óptimo es poner la máxima cantidad de contaminación en la mínima cantidad de personas. Pero el problema de fondo, lo que decía Edesio, es que tiene que ver con que el Estado chileno, y por eso yo estoy trabajando con la Defensoría de la Niñez, el Estado chileno no puede hacer normativas. Yo fui parte de ese Estado, yo vi cómo eso ocurrió, intenté tratar de avanzar en las normativas a la medida de las empresas del Estado. El Estado no puede determinar, digamos, normativas que son indignas, ¿no es cierto? Se avanzó. Yo traté de avanzar un tiempo para tener una norma más exigente para Puchuncaví en términos de azufre. Esa norma no llegamos a acuerdo con el Ministerio de Minería, ni Hacienda, ni Economía. Uno se preguntaría por qué tenemos que llegar a acuerdos si el medio ambiente es uno, pero bueno, así está armado esto, y avanza la ministra Schmidt en una normativa que es un avance tremendo, pero que al mismo tiempo permite superarse más de 100 veces al año, y por tanto replicando condiciones que son indignas. Pero hay un pequeño paréntesis, porque sí, dado que ya está en nuestra Constitución instalado este derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿no podría la gente que vive en ese sector, por ejemplo, poner un recurso contra el Estado? Ha hecho ese recurso, eso fue lo que falló la Corte Suprema, de que hay que hacer una serie de medidas para poder reparar ese daño, y lo que hace el Estado un año después es entregar una lista de todo lo que avanzó, que sin duda se avanzó, pero hay matices que sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque este libre de contaminación, es una discusión que hemos de tener, la contaminación umbral cero, siempre hay un daño que se causa, pero entonces en la práctica la contaminación cero es lo que tiene que aspirarse. Entonces, en el fondo, como contrato social decidimos, bueno, al comienzo toleramos 1000 superaciones de norma, hoy día toleramos 100, pero todos sabemos que tenemos que llegar a 10. Pero el tema es cuando, por ejemplo, el Estado determina hacer una acción para proteger una empresa del Estado, muy distinto de cuando no queramos
enfrentar una contaminación que construimos en forma colectiva. Entonces, por eso ahí no estoy diciendo que haya que haber una reforma constitucional, pero ahí está el foco del problema, de que el foco del problema tiene que ver con que el modelo como tal tiene esa lógica de poder impactar a algunos para un beneficio colectivo. Y ese es un problema que tenemos que abordar y tenemos que discutir qué es lo que toleramos. Y puede que eso signifique que sean mayores inversiones y puede que el gasto público tenga que rebajarse en otros aspectos, pero son las discusiones que tenemos que tener para poder realmente decirle a la gente de la zona de sacrificio que estamos haciendo un mejor esfuerzo para poder remediar lo que están enfrentando. Bárbara. Sí, yo en ese sentido quisiera aclarar dos temas importantes. Yo en lo personal soy partidario de que cuando dictemos normas ambientales, la opinión de economía sea importante, la opinión de minería sea importante, la opinión de agricultura, de salud, de hacienda, de la ministra del medio ambiente. Esa es la lógica de la sustentabilidad. Esa es precisamente la lógica transversal de la toma de decisiones. Obviamente aquí tiene que haber una visión compartida, intersectorial, donde, insisto, vuelvo al punto, donde lo económico, donde lo social y donde lo ambiental deben confluir hacia un adecuado equilibrio. Por lo tanto, cuando Marcelo plantea esta mirada colectiva, a mí me parece que precisamente desde el punto de vista institucional, en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, se expresa esa voluntad colectiva, donde distintos ministros que dependen de una presidenta o presidenta, de alguna manera deben ponerse de acuerdo para dictar una futura regulación. Y esto es muy importante también respecto al proceso constituyente. Tenemos que enfrentarlo, Bárbara, creo yo, con humildad, con disposición al diálogo, con menos ojos en las redes sociales y con los ojos más bien puestos en los futuros constituyentes, donde habrá que tomar probablemente 1, 2, 3, 4 y 5 veces café para ponerse de acuerdo en 1, 2, 3 y 4 versiones respecto a un futuro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en donde los equilibrios, en donde las miradas transversales, en donde las sensibilidades de distintos sectores van a tener que confluir, donde todos los sectores van a tener que ceder, como ocurre precisamente a propósito de las normas. Y en consecuencia, esa es de alguna manera la mirada, al menos que yo quisiera transmitir en esta conversación, que tenemos que hacer todos un esfuerzo, como de hecho ocurre en la administración del Estado, por tener humildad, modestia. Todos tenemos ideas, tenemos una concepción de la vida, del medio ambiente, pero creo que tenemos que ir con disposición, con buena fe, ¿no? Y mirarnos a los ojos y trabajar en el futuro de los constituyentes de la mejor manera posible para lograr, después de varios borradores, tal vez un texto que permita, insisto, bajo la lógica de la sustentabilidad, permitir que nuestro país, hoy día más pobre y más desigual, pueda también progresar hacia el futuro y podamos sacar a muchas personas de la pobreza. Y en ese sentido el crecimiento y el desarrollo son importantes. Por ejemplo, lo que se ha hecho en materia de energías renovables los últimos 10 o 12 años, que ha sido, diría yo, una política de Estado. Ha generado empleo, ha generado desarrollo y ha generado también más y mejor protección del medio ambiente. Por lo tanto, hay que ir pensando en soluciones de esa naturaleza que nos permitan avanzar en esa dirección. Ahora, tenemos esa complejidad de alguna manera, porque todas las decisiones que se tomen en esta materia necesariamente van a tener impacto en economía, en energía, en minería. ¿Cómo trabajamos todo esto en conjunto? Porque, o sea, tal como decían, para que esto sea sostenible y sustentable, tiene que haber una conexión entre todas las cosas. Por ejemplo, cuando se habla de agua y cualquier cambio de los derechos de propiedad, por ejemplo, eso podría tener un impacto muy fuerte, por lo menos hacia atrás, o en ningún caso se tocaría hacia atrás y todo partiría hacia adelante. Podría tener efectos retroactivos de todas maneras, pero acá lo que tú estás planteando, Bárbara, tiene mucho que ver con qué tan lejos queremos mirar y qué tan a largo plazo queremos estar. Entonces, en el caso de Puchuncaví, lo que ocurría es que en su momento, cuando se decidió parchar las fundiciones en vez de hacer fundiciones nuevas, se decidió invertir menos, pero también ganar menos plata a largo plazo. Sesco sacó un estudio que mostraba que una nueva fundición sería mucho más eficiente, menos contaminante, pero requiere una inversión, y muchas veces cuando hay mucho gasto público de por medio, se prefiere no invertir, sino que utilizar otro tipo de prioridad, y eso puede ser una parte que se lleve a cabo, pero a largo plazo versus corto plazo. Lo interesante la semana pasada, que lanzamos un estudio junto del Banco Mundial, con la ministra Schmidt, Llobet, el exministro Larraín, donde hablaba de que el crecimiento económico que lograba Chile al descarbonizarse era mayor. Eso es súper buena noticia, porque indica que tenemos estos objetivos que están cada vez más alineados, pero tenemos que ponderarlo. Hoy día se está discutiendo una ley de glaciares. Esa ley de glaciares, el sector económico habla de que va a frenar en 2% el PIB, va a poder perderse una gran cantidad de empleo porque los últimos yacimientos mineros están más cercanos a donde están los glaciares.
Resulta que ayer sale un estudio de unos colegas de la PUCB que indican que para poder reemplazar lo que hoy día los glaciares brindan como derecho, como agua en la zona, en tiempos de sequía, son muy por sobre ese 2% de PIB que aportaba la minería, y por tanto hay que ponderar. Si uno quisiera hacer esta ley, probablemente esa ley sería inconstitucional, porque podría alguien argumentar que va en contra del derecho de llevar a cabo actividades. Y algún agricultor dirá, bueno, yo también tengo un derecho de poder tener agua y tener una mirada a largo plazo también. Entonces ese derecho de poder proteger la naturaleza es muy importante. Cuando nosotros firmamos el Parque Nacional Patagonia, en su momento, con la presidenta de Chile para poder protegerlo, en su momento, que fue un acto público en la cual la misma presidenta Bachelet firma eso, aparece el cambio de gobierno y se decide retirar ese decreto y se cambia para poder permitir la minería dentro de este parque nacional. Yo sé que no, en términos administrativos se podía hacer, pero lo que voy yo es que hay un tema del principio de no regresión, ¿no es cierto? Si un gobierno avanza en algo, es importante que se demuestre las razones por las cuales uno quiere retroceder y justificarla, ponderarla, pero que no sea simplemente iniciativa de el gobierno de turno, si es que algo es importante proteger o no. Ese principio de regresión aparece en varias legislaciones, inclusive la chilena, y por ejemplo podría ser unos temas que podríamos considerar. El derecho a proteger también, el derecho a proteger y no retroceder, y que nos pese bastante más de lo que pesa hoy día, este derecho a querer proteger en vez de simplemente pensar que todo es una extracción de recursos que tiene que llevarse a cabo, y cualquier forma de poder proteger esta naturaleza va en contra de este derecho de ejercer actividades económicas. Bárbara. Sí, tú lo planteas al principio, cómo compatibilizar. Hemos hablado de sustentabilidad, hemos hablado de dignidad. Me parece que hay otro pilar que también debiésemos considerar, participación. Y cuando pienso en participación, pienso en una participación amplia. Pienso en empresas, pienso en sindicatos, pienso en organizaciones sin fines de lucro. Es decir, me parece que también debiésemos avanzar probablemente en un deber del Estado para que haya más y mejor participación. Yo hago la pregunta a quienes hoy día nos están escuchando: ¿quién ha participado de un proceso de participación ciudadana de un plan de descontaminación? ¿Quién ha participado de un proceso de participación ciudadana de un proyecto de actividad? Reglas que existen, reglas formales que están hace 10, 15 o 20 años en Chile, pero probablemente no hemos hecho tal vez todos los esfuerzos para que un conjunto de personas participen y se involucren y hagan suyas las decisiones que finalmente la autoridad toma, y por lo tanto creo que también debemos avanzar en eso. Y hay un punto también que me parece importante que ha planteado Marcelo, y hay que mirarlo con cuidado, que es el principio de no regresión. ¿Por qué digo esto? Porque en estricto rigor, el principio de no regresión no es patrimonio del derecho ambiental, es patrimonio finalmente de los derechos fundamentales. Y en consecuencia no debiese haber en principio no solo regresión en materia ambiental, en principio tampoco debiese haber regresión en derecho a asociación, en derecho a reunión, en igualdad ante la ley, en libertad económica, en propiedad. Y en consecuencia tiendo yo a pensar que el constituyente no debiese privilegiar un derecho por sobre otro. Lo que tenemos que hacer es entregar a la política, al Congreso y al presidente de la República, a nuestra sala de máquinas de la República, para que éstas, en el caso concreto y eventualmente los tribunales de justicia, puedan ponderar y equilibrar, en ese caso específico, qué derecho prima sobre otro. Hoy, en concreto, lo que ha hecho la Corte, en particular en los últimos 10 o 15 años, es privilegiar la protección del medio ambiente por sobre libertad económica y propiedad. No conozco ningún fallo en que la Corte haya privilegiado expresamente esos derechos en desmedro del derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, el principio de no regresión es un principio muy importante, pero en mi opinión aplica respecto de todos los derechos fundamentales. No puede ser que tengamos más, en fin, protección del medio ambiente y menos derecho para poder asociarnos o poder reunirnos. Todos los derechos hay que potenciarlos, todos los derechos hay que robustecerlos, pero siempre bajo una lógica, entregándole a la política, habilitando a la discusión pública, en este caso el Congreso y el presidente de la República, para que ellos tomen las mejores decisiones en el caso concreto. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hay un temor también de ir a una asamblea constituyente o una convención, sea esta 100% elegido o mixta, una especie de decálogo. Aquí hay que abrirse a la conversación, no rigidizar el debate y entregarle a las futuras generaciones también la posibilidad de autogobernarse, y en función de sus futuras autoridades que elegirán, ya sea en el Congreso o en la Presidencia de la República, ir definiendo el curso del país en distintas materias, y una de ellas en particular en materia ambiental, donde el principio de no regresión es importante, pero debe compatibilizarse con el principio de no regresión también de otros derechos. Y ese es el desafío.
Es el desafío finalmente que en mi opinión no tiene la constituyente, tiene la política, tiene el futuro Congreso, tiene el futuro presidente de la República, tienen los futuros tribunales de justicia, de ponderar siempre en el caso concreto cómo se resuelve ese conflicto de derechos. Ahora, una cosa que también siempre se está poniendo sobre la mesa, sobre todo por parte de los gremios empresariales y a propósito también de la necesidad de reimpulsar el crecimiento, son los problemas de los tiempos, la burocracia o la complejidad para pasar los sistemas de evaluación ambiental, por ejemplo. Se solicita con mucha premura que se puedan ir acelerando esos procesos, no rebajar los estándares en ningún caso, pero sí acotar un poco los tiempos. ¿Es posible hacer algo así? ¿Debería discutirse? ¿Tiene que ver con el proceso constitucional o nada que ver? Yo diría que tiene mucho que ver porque, mira, ya está pasando un poco el tema, pero el tema de Escazú, ¿no es cierto? Este acuerdo que nosotros impulsamos como gobierno para poder aumentar la participación y transparencia es muy importante. Yo estoy súper convencido de que la mayor instancia de participación son lo que te dan la garantía y la legitimidad que tú quieres para poder tener un proyecto aprobado. ¿Y por qué me importa esto hoy día? ¿Y por qué creo que es tan relevante que aumente los niveles de participación? Es porque hoy día también gran parte de lo que se está invirtiendo es renovable. Hoy día hay casi 10.000 millones de dólares en inversión en renovables y hay mucho más en trámite. Y por tanto los proyectos que vienen por delante, Bárbara, no van a ser los hidroeléctricos del conflicto de antes, las termoeléctricas de antes. Son proyectos solares, son proyectos de energía solar de concentración, eólico, que también cuando la relación con la comunidad es mal llevada, causa conflicto y se ha dado justamente. Y por lo tanto, estoy convencido que estas instancias de participación ciudadana son fundamentales. Pero también cuando tú quieres hacer una aprobación ambiental, porque me tocó, al igual que Decio, trabajar con el Servicio de Evaluación Ambiental, es que hay que acompañarlo de financiamiento para esos fines, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, hoy día es importante hacer las cosas para que los permisos no se reviertan, que se haga la pega bien. Hoy día tenemos unos funcionarios que están súper atareados. Yo creo que es importante invertir para aumentar la capacidad de evaluación del mismo sistema de evaluación de impacto ambiental, aumentar los mejores sistemas de digitalización para que haya mayor acceso a las personas que participen y solamente así vamos a bajar el nivel de conflictividad que hay con respecto a los proyectos de inversión. Yo creo que eso es súper importante. Y hoy día hay una oficina que se llama GPS, la oficina que ha hecho el presidente Piñera a través del Ministerio de Economía, que hay una impugnación ante Contraloría que demuestra que probablemente gran parte de algunos proyectos van a ser altamente vulnerables por haber violado el principio de probidad, haber emitido juicio previo el Estado de Chile para aprobar proyectos que eran, digamos, que eran prioritarios, pero que es importante que tengan su trámite correcto. Entonces yo creo que en este contexto, yo al igual que Decio, nos interesa que la inversión se lleve a cabo, que el crecimiento y el empleo se genere, pero que cuando uno acorta camino, muchas veces se pierde la oportunidad de poder realmente tener este tipo de permisos porque se hace vulnerable ante los tribunales habiendo saltado las etapas de evaluación ambiental. Eso pasó en el gobierno mío, tuve grandes peleas con el Servicio de Evaluación Ambiental con respecto a eso. Yo creo que hay que subsanarlo, hay que avanzar para un nivel de participación mucho mayor como lo que proponía el Acuerdo de Escazú. Y a propósito de esto y de los conflictos, no sé, hemos tenido casos bien emblemáticos, bien bullados, en que han terminado en consejos de ministros, por ejemplo, en donde a la gente le molesta en realidad que decisiones que deberían ser netamente técnicas finalmente se pasan al ámbito político, lo que me imagino que también para los ministros debe ser súper incómodo. Y lo mismo en el caso de la judicialización, no deberían ser quizá los tribunales o la Corte Suprema eventualmente las que tengan que estar fallando casi de alguna manera, si es que tienen que ser unos proyectos, siendo que ellos no tienen las competencias técnicas. ¿Podemos también mejorar algo en eso? Solamente para responder eso, que yo sé que directamente como relacionado con mi desempeño como ministro, efectivamente yo creo que el Comité de Ministros no debería existir. Eso debería resolverlo el Ministerio de Medio Ambiente, esa etapa política no debería existir. Y simplemente es interesante que el momento que se empezó a querer deshacer esa institución que nunca ha estado a favor de que exista, fue el momento que un ministro técnico toma decisión técnica frente a ministros políticos. Entonces, eso es lo que es la paradoja, pero yo creo que es importante que justamente el Servicio de Evaluación Ambiental falle basado en sus competencias y que se centralicen las competencias ambientales en un servicio de evaluación ambiental. Yo creo que no tiene mucho sentido que hayan 30 servicios que se pronuncien con respecto a algo que el mismo Servicio de Evaluación Ambiental puede hacer. Pero para eso hay que confiar en la institucionalidad ambiental, podría ser mucho más rápida. No sé cuál será la opinión con respecto
a lo que dice Edesio con respecto a eso, pero yo sinceramente creo que hay mucha grasa, mucha redundancia de procesos y actividades y que corresponde que hagamos una reforma al sistema de evaluación ambiental para poder hacerlo más rápido. ¿Por qué, Bárbara? No porque yo quiera meter termoeléctricas en ninguna cuestión así, porque yo quiero que las parques eólicos, solares, las cuestiones que están en camino, se hagan sin conflicto. Y eso es lo que están encontrando hoy día, que alguna vez un nivel de conflicto cada vez más grande. ¿Teresio? Respecto a lo anterior. Sí. Respondo a tu primera pregunta respecto a la tramitación de los plazos. Yo te diría que no es un problema constitucional. Es un problema de gestión y de financiamiento. Yo me saco el sombrero por los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental. Hacen un tremendo trabajo de Arica a Punta Arenas. Tengo la mejor impresión de lo que se hace en el servicio, pero efectivamente puede haber eficiencias que pueden mejorarse y dos recursos que muchas veces faltan particularmente para llevar a cabo buenos procesos de dos cosas: participación ciudadana y consulta indígena. Pareciera que ahí también hay recursos que muchas veces faltan para llevarlos a cabo. Respecto a la institucionalidad y a lo que tú planteabas respecto a esta dimensión política, aquí hay que tomar una decisión. En el año 94 se tomó la decisión legislativa de tener una institucionalidad ambiental en su minuto por la CONAMA y la respectiva COREMA. Y creamos en su minuto el Consejo Directivo. Luego reemplazamos estas COREMA por las comisiones de evaluación y sustituimos al Consejo Directivo por el Comité de Ministros. Y ahí la política está tanto en la dimensión regional como en la dimensión central, si tú quieres, con los ministros. Y tanto un intendente como sus seremis, como el ministro del Medio Ambiente, Marcelo lo fue durante un tiempo, como el resto de los ministros, son ministros políticos. Y yo, en lo personal, no soy partidario de excluir eventualmente a la política de todo tipo de decisión. La pregunta es, ¿con qué intensidad? ¿Con qué grado? ¿Con qué dosis estamos dispuestos a permitir a la política que interfiera? Quizá en qué etapa mejor, porque me parecería del todo razonable que haya una dimensión política a priori para definir cuáles son los lineamientos, pero no ya después cuando, o sea, en el fondo, ¿qué es lo que queremos? Y definir la política pública, está perfecto, pero una vez que ya están en la etapa 4, 5, 7, ahí quizá le quita un poco certeza jurídica o ha pasado casos bien emblemáticos que hemos visto en los que se termina judicializando con problemas, bueno, incluso renunciaron ministros hace un tiempo, el llamado del presidente cuando pasó el caso Barrancones, o sea, hemos tenido varios episodios bien bullados. Esa es una pregunta legítima. ¿Dónde y en qué momento del procedimiento la política debiese tener un rol? Y a mí me parece totalmente sensato que eso se abra. Pero yo no soy partidario en principio de excluir total y absolutamente a la política. Me parece que la dimensión ambiental del problema que enfrenta Chile, insisto, en esta lógica que incorpora lo ambiental, lo social y lo económico, obliga a tener miradas distintas. Por ejemplo, por un minuto pensemos que el plano regulador de Quintero permite instalar normativamente un reactor nuclear. Tal vez desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, eso es posible. Tal vez técnicamente no hay ninguna falla, se trata de un reactor coreano que van a instalar 4 empresas extranjeras, con todos los riesgos abordados y todo evaluado correctamente. Pero yo te hago una pregunta, ¿es sensato aprobar eventualmente un reactor nuclear en la Bahía de Quintero? Probablemente no. Probablemente ahí la política tiene un rol que cumplir, de poner sensatez, de poner criterio, de hacerse cargo de algunas deficiencias normativas e institucionales. Pero lo que yo punto es, esa pregunta me parece totalmente válida, es decir, ¿es sensato? Supongamos que no, y se decide que no, hasta ahí llega. Pero lo que pareciera o que ocurre algunas veces es que sí obtiene el permiso, el 1, el permiso 2, el permiso 3, el permiso 5, y cuando ya pasó por toda la parte técnica, quizá de cuando ya se gastaron muchos millones en investigación, en exploración, en estudios, en todo lo que implica el proceso, que esa decisión política que pudo haber sido el día 1 sea después. Esa es por lo menos una inquietud que a mí me genera. Eso tenía que verse hecho con Dominga. Eso tenía que verse desde el comienzo, faltaba la información, nunca se quiso poner términos y podrían haberse evitado años de trámite y podrían estar hoy día en trámite mucho más avanzado pero eso fue el tema. Entonces muchas veces cuando se habla de certeza jurídica, yo coincido que hay que hacer certeza jurídica, hay que tomar decisiones rápido y hay que sesionar el Comité de Ministros. El gobierno de Piñera 1 se demoró años en sesionar el Comité de Ministros, y Uraisen tuvo 3 años sin decidirse. Hoy día siguen habiendo decisiones sin tomarse, proyectos como los rulos, entre otros que ya lleva casi 3 años de trámite en el Comité de Ministros. Entonces, cuando uno habla de eso, es verdad, pues, hay que tomar decisiones rápido, tienen que ser basados en antecedentes técnicos. A mí no me gusta el Comité de Ministros porque en momentos como ministro de Medio Ambiente te sientas y está el ministro de Economía, que tiene tutela sobre Cernapesca,
ministro de Minería por ser Jomín, no sé, por la CNE, imagino que será el ministro de Energía, pero en la práctica estáis perdiendo 5-1 para todo lo que sea. Y no que uno quiera rechazar proyectos en general, pero si alguna vez hubiera que hacerlo, está perdiendo siempre el ministro de Medio Ambiente 5-1. Pasa lo mismo con de Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que tiene una gran visión de poder incorporar la dimensión ambiental, pero son 12 ministros que opinan, y algunas veces pasan cosas absurdas. Cuando tú quieres decretar un reglamento, no sé si he contado de eso, pero cuando quisimos hacer el reglamento de la ley REP de residuos peligrosos, y tuve una pelea absurda con el Ministerio de Hacienda y de Minería. Ellos decían que no podía ponerse el reglamento de que había que haber un seguro para trasladar material peligroso, porque causaba incertidumbre. Resulta que la ley decía que sí tenía que tener seguro, y el tema es que hoy día tenemos un reglamento, no sé si lo han arreglado, que absurdamente no tiene el seguro obligatorio dentro del transporte de residuos peligrosos. Y me acuerdo haber visto una explosión 2 días después de haber rechazado esto por la intervención del Ministerio de Hacienda y Minería, una explosión, y le digo a mis colegas, oye, habría sido bueno que venga seguro esta explosión del camión, porque en la práctica estás a veces incluso normando en contra del sentido común. Entonces yo creo que esas cuestiones son importantes ponderar. Yo entiendo lo que dice Decio muchas veces, de que estas son decisiones que son ponderaciones de muchas visiones distintas, es importante convencer, y como decía Decio, hay que tener la humildad de poder convencer y ponerse en lugar del otro para que ellos entiendan lo que uno quiere hacer. Pero muchas veces esto ha significado una tutela innecesaria del Ministerio de Hacienda y Economía frente a un Ministerio de Medio Ambiente que es mucho más pequeño y tiene una finalidad nomás, y el resto, y que muchas veces ha sido pasado a llevar. Y basta que haya un momento en que haya un ministro que se pare más fuerte y que queda las cosas y todos quieren echar abajo la institucionalidad ambiental en general. Yo creo que no, yo creo que hay que mejorarla, pero no hay que necesariamente cambiarla completamente. Tenemos una pregunta de un comentarista móvil que nos está viendo en vivo. Nos dice una pregunta para ambos panelistas. ¿Qué piensan de la protección de la biodiversidad y paisajes en Chile? Bueno, me parece sumamente relevante. Estamos avanzando hoy día, llevamos casi 10 años tramitando el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que sustituye al actual CONAF. Yo soy un gran hincha y ferviente partidario de que ese proyecto de ley ojalá vea la luz cuanto antes, ojalá pudiéramos tener SBAP al terminar este gobierno, probablemente el 2020 ya se nos fue, se inicia el 2021 el próximo año, y ojalá pudiésemos tener un servicio que sustituya a la CONAF, que ordene las áreas protegidas en general, y se haga cargo de un desafío pendiente que de todas maneras Chile debe abordar fuertemente en las próximas décadas. No tengo ninguna duda que eso es esencial, pero en principio tiendo a pensar que no es un problema constitucional, sino que es un problema de carácter legal y un problema en que requerimos una institución para abordar técnicamente un problema de esta naturaleza. ¿Marcelo? Sí, coincido, ese servicio de biodiversidad está entrampado hace rato por razones más que nada, ni siquiera son ambientales, sino que son más bien sindicales, de distintos sindicatos que ven que esto puede ser que le quiten, digamos, las capacidades de poder administrar las áreas protegidas dentro del Ministerio de Agricultura. Yo creo que está claro que tiene que haber un servicio forestal, productivo, dentro del Ministerio de Agricultura, y un servicio de biodiversidad que tenga por objeto fiscalizar a quien daña la biodiversidad y que sea capaz de poder administrar las áreas protegidas dentro de un Ministerio de Medio Ambiente que tiene una vocación, que es proteger el medio ambiente. Entonces, yo estoy a favor de eso. Es importante que también este tipo tenga el financiamiento que es apropiado para poder proteger estos ecosistemas, y eso yo creo que es más que nada el problema que tenemos hoy día, que no tenemos la capacidad de poder fiscalizar la protección de estas áreas protegidas, particularmente las parques marinos, ¿no es cierto?, en donde hoy día que son tremendos espacios que queremos evitar la pesca ilegal, extranjera o local, y muchas veces no nos acompaña el presupuesto para poder avanzar en eso. Yo creo que son cosas graduales, pero no necesariamente es parte de la Constitución, más allá del derecho de proteger la naturaleza. Son Un poco accidentada la conexión. Lo escuchamos a Marcelo Decio. ¿Lo perdimos? No sé. Nos quedan... Sí. Está en lo perdimos, parece. Ahí volví. Sí, estoy con mi celular, así que todavía no me llega el internet. En mi casa. No, pero fue solo un segundo que perdimos. De lo último que estabas diciendo, Marcelo. Sí, o sea, es que necesitamos acompañarlo con presupuesto. Y eso yo creo que es súper interesante. Y el gobierno de Piñera 2 y Bachelet 1 y 2, o sea, en realidad son 4 gobiernos. Llevamos 4 gobiernos tramitando este servicio de diversidad. Tiene que salir. Es muy importante proteger nuestro patrimonio natural. De lo contrario, los países que no lo hacen son cada vez más pobres. Esa es la realidad.
Finalmente, ¿hay algo que no hayamos conversado hasta ahora que a ustedes les preocupe o que les gustaría también que se incorporara o que por lo menos estuviera en el análisis? ¿O dimos una vuelta por todo? Yo creo que están abordados varios temas. Yo quisiera complementar por último un tema de Marcelo desde el punto de vista de la institucionalidad. Cuando Marcelo decía, yo como ministro del Medio Ambiente estoy 5-1 abajo, y de alguna manera lo mismo en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, hay que pensar esto como un control mutuo. Hay que pensar esto como frenos y contrapesos mutuos. De lo contrario, si ese tipo de órganos no existiese, perfectamente Minería podría sacar una norma sin consultar tampoco Medio Ambiente, y no queremos eso tampoco. Por lo tanto, a mí me parece... No es tan recíproco como uno quisiera decir. Pero eso es gestión política, Marcelo. Eso es gestión política, eso es caracteres, es capacidad, es buena onda, es disposición, es lineamientos por parte de la autoridad, en este caso el presidente de la República. Depende de un conjunto de factores. No digo que en el caso, cuando Marcelo haya sido ministro no haya estado, o que se hayan dado de manera distinta en otros gobiernos, pero esa instancia intersectorial de control mutuo, a mí me parece razonable seguir manteniendo en el tiempo. Y respecto a lo que planteabas tú, Bárbara, al final, que quedó pendiente el tema de los proyectos y esta judicialización a veces extrema, yo creo que no podemos impedir finalmente que las personas que eventualmente se sientan afectadas puedan recurrir a un tribunal y pueda hacer un control de ese procedimiento o de esa calificación ambiental. Creo que esa es una discusión que no tiene asidero abrirla. Los tribunales están ahí, cumplen un rol y lo seguirán teniendo. Probablemente debiésemos avanzar en un procedimiento más robusto, en donde no nos enamoremos tanto del procedimiento, sino que nos enamoremos finalmente de los temas más relevantes y sustantivos de este. Tiendo a pensar que a veces estamos demasiado preocupados las hormigas en un procedimiento de evaluación ambiental y los elefantes nos entran por la puerta, por la ventana, y estamos descuidando aquellos elementos más relevantes. Estamos preguntando cómo vamos a pintar los basureros respecto a un proyecto minero, pero no estamos preguntando sobre impacto, sobre agua subterránea, sobre suelo, sobre aire y sobre otras materias. Por lo tanto, creo que hay que de alguna manera robustecerlo y hacerlo más sustantivo y enamorarnos más de aquellas medidas, exigencias y condiciones y de cumplimiento normativo, más que de aspectos procedimentales que efectivamente, como dices tú, retrasan y hacen más complejo el proceso, tanto para los titulares de proyectos, tanto para la comunidad, como para los funcionarios públicos que gastan tiempo y horas y dedicación en evaluar proyectos de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, Marcelo. Sí, un último mensaje. Sí, lo importante acá, ustedes acá ven una discusión que no debemos diferenciar en el fondo, sino quizás en la forma. Lo importante acá es que en este mismo tema de constitucional nos pongamos siempre en lugar del otro, porque tenemos que llegar a 66%, 2/3 de aprobación. Y por tanto acá esta cuestión no tiene que ser una imposición de ningún sistema político ni ideológico con respecto al otro, sino que tiene que ser efectivamente la casa común. Yo creo que partiendo por el medio ambiente tenemos harto que en común para poder construir esta casa común de la nueva constitución. Muchas gracias. Si este fuera el ambiente de la discusión de los temas, estamos al otro lado. Muchísimas gracias, Decio, Marcelo, por habernos acompañado esta tarde en Agenda Constitucional. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Un placer. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Dejamos a todos invitados a que sigan junto a nosotros. Tenemos muchas agendas constitucionales de todos los temas que ustedes pueden revisar, por supuesto, en emol.com. Vamos a seguir de cara a lo que se viene con el plebiscito. Muchas gracias por acompañarnos y siga junto a nosotros en emol.com. Muchas gracias, Bárbara. ¿Estuvo entretenido? Ahí terminamos. Sí, estuvo bueno.